Buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, el pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, así que hoy os traemos un programa especial en el que os vamos a hablar de libros protagonizados por mujeres. Me he centrado en novelas históricas ambientadas en todas las edades de la historia, ya que todos conocemos los acontecimientos políticos y bélicos de la historia, porque son los que se estudian en el colegio y en el instituto, pero no, por ejemplo, aspectos más cotidianos como podría ser el papel de la mujer. Actualmente hay muchos equipos de investigación que están recuperando la historia de las mujeres y les están dando la visibilidad que hasta hace unos años no tenían. Además, creo que la novela histórica es un medio muy ameno para dar a conocer la historia a todos los lectores, y un ejemplo de ello pues, sería la historia de las mujeres. Voy a intentar ser breve, así que sin más dilación, arrancamos con el programa y con el periodo de la prehistoria. Sin duda alguna, la serie Los hijos de la tierra de la escritora estadounidense Jean M. Auel es una de las más conocidas y emblemáticas ambientadas en la prehistoria. Compuesta por 6 libros publicados entre 1980 y 2011, estas novelas transcurren en la Europa prehistórica y en ellas se explora la posible interacción entre los hombres de Cromañón, los Homo sapiens, y los neandertales. La protagonista de la serie es una mujer cromañón que se llama Ayla y los títulos de los libros son los siguientes. El primero fue El clan del oso cavernario, que tuvo tanto éxito que se hizo una película en 1986 protagonizada por Daryl Hannah. El segundo libro es El valle de los caballos. El tercero, Los cazadores de mamuts. El cuarto, Las llanuras del tránsito. El quinto libro es Los refugios de piedra. Y el sexto, La tierra de las cuevas pintadas. Jean M. Auel combina sus brillantes dotes narrativas y unos personajes atractivos con una sorprendente recreación de la manera de vivir en la prehistoria que llegará al corazón de los lectores. Y sin duda alguna es una saga muy, muy recomendable. El segundo libro que os propongo, ambientado en la prehistoria, es del escritor español Lorenzo Mediano y se titula El secreto de la diosa. 10.000 años antes de Cristo. Grandes cambios climáticos han provocado una escasez de alimentos y la humanidad se ha visto obligada a dejar de ser cazadora para dedicarse a la agricultura y ganadería. Un matriarcado gobierna en nombre de una diosa mítica, y los hombres, sometidos por el miedo que les infunde la magia femenina, son despojados de sus funciones ancestrales, la caza y la guerra. Sin embargo, existe un misterio, celosamente guardado, capaz de trastocar el orden establecido, el secreto de la diosa. Todo varón que lo descubra debe morir, porque este descubrimiento destruiría el poder de las mujeres. Askim, el huérfano sanguinario, y Uriel, la valerosa guerrera que defiende la tradición ancestral del matriarcado, se convertirán en protagonistas de un enfrentamiento entre los dos sexos. Del resultado de esta pugna dependerá el destino del mundo, tal vez para siempre. Continuamos con la historia antigua. Es un periodo muy extenso que abarca además muchísimas culturas y civilizaciones, así que he seleccionado 3 libros protagonizados por mujeres que creo que os pueden interesar. El primero de ellos está ambientado en Egipto. Su autor es el escritor y egiptólogo francés Christian Jacques y se titula La Reina Libertad. Aquí nos cuenta la historia de Ajotep, una auténtica Juana de Arco egipcia. A través de la verídica y conmovedora historia de Ajotep, Christian Jacques nos muestra un Egipto fabuloso al borde de la desaparición, que renacerá de sus cenizas impulsado por el valor y la pasión de una muchacha. Sin la reina Ajotep, el Valle de los Reyes nunca habría existido. Egipto no hubiera conocido el periodo de esplendor que fue el Imperio Nuevo, ni a los más gloriosos de sus faraones, entre ellos Ramsés el Grande. Con el siguiente libro nos vamos a situar en la Grecia antigua. Se titula Los caminos del mar y su autora es Magdalena Albero Andrés. Con esta novela nos remontamos al año 285 a.C. para conocer a Irene, una joven de 15 años que vive con su padre en Atenas. Su educación, que Cleón ha cuidado con esmero, nada habitual para una mujer,
la ha convertido en una joven curiosa y culta. Sin embargo, todo su mundo se derrumba cuando Cleón es encarcelado. Irene queda bajo la tutela de Herófilo, un familiar médico con el que huirá de Atenas. Durante una larga estancia en Creta, Irene acabará por adquirir conocimientos básicos de medicina, suficientes para despertar su interés por continuar aprendiendo y practicando. Así empieza su periplo por el Mediterráneo, que es a la vez un viaje hacia el descubrimiento de sí misma. En la aventura vital de la protagonista se cruzan no solo los dos hombres a los que amará, sino también personajes históricos como Herófilo de Calcedonia, el rey Ptolomeo I o el filósofo Epicuro, y las mujeres anónimas, campesinas, esclavas, cortesanas y esposas de ciudadanos griegos, que la ayudarán a convertirse en adulta. Las peripecias de Irene nos acercan a una época en que la ciencia médica daba sus primeros pasos, y el arte y la filosofía formaban la conciencia colectiva y se planteaban dilemas no muy alejados de los que vivimos hoy. Una vida fascinante narrada en una novela que no nos podemos perder. Y para terminar la época antigua, nos quedamos en Roma y, como no, tenemos que destacar la biología dedicada a Julia Domna, escrita por el conocidísimo Santiago Posteguillo. Julia Domna, hija de reyes, madre de césares y esposa de un emperador, fue una mujer irrepetible que consiguió forjar una dinastía de emperadores gracias a su portentosa inteligencia, en un tiempo en el que a las mujeres se las consideraba meros adornos. A la muerte de Septimio Severo, su esposo, Julia continuó moviendo los hilos de la política imperial a través de su hijo, el emperador Caracalla. Los títulos de las dos novelas son la primera, Yo, Julia, y la segunda, Y Julia retó a los dioses. Sin duda, unas novelas muy buenas para conocer el papel de esta gran mujer en esta época. Y llegamos a la Edad Media. Y citando a Carmen García Herrero, que es catedrática de Historia Medieval especializada en la historia de las mujeres, la Edad Media fue una época luminosa para las mujeres. Hay muchísimas novelas muy interesantes ambientadas en esta época. He tenido que hacer una pequeña selección y si alguien está interesado también en saber más sobre la historia de las mujeres en esta época, hay un libro académico que aporta muchos datos. Se titula Mujeres de la Edad Media, actividades políticas, socioeconómicas y culturales, y está coordinado por Carmen García Herrero y Cristina Pérez Galán. Y adentrándonos ya en las novelas históricas, os voy a hablar en primer lugar de una que se titula El número de Dios, que está escrita por el catedrático de Historia Medieval y escritor José Luis Corral. Con ella nos situamos en el siglo XIII, el tiempo de las mujeres y de las catedrales, una época de culto a la poesía, al amor y a la inteligencia. Pero este tiempo también fue una época de persecuciones religiosas que obligaron a la clandestinidad y al silencio a personajes como nuestra protagonista, Teresa Rendol. Hija de un maestro pintor cátaro y pintora ella misma desde muy joven, su azarosa vida la llevó a ser testigo privilegiada de la construcción de las catedrales de Burgos y León, y a entrar en contacto con uno de los secretos mejor guardados entre el gremio de arquitectos, el número de Dios, la clave empleada por los constructores para conseguir templos de proporciones perfectas. Como sucede casi siempre en las novelas de José Luis Corral, bajo el argumento apasionante va desplegándose un colorista fresco histórico de la época. Ahora os voy a hablar de una novela de Jorge Molist, titulada La reina oculta, que nos narra la historia de una joven dama, Bruna de Bessières, dos caballeros, rivales por su amor y enemigos en la guerra, y tres enigmas. En 1208, un legado papal que transporta en secreto a Roma la llamada herencia del diablo, unos documentos que amenazan a la Iglesia y al pontífice, es asesinado y los escritos robados. El Papa acusa al conde de Tolosa, lo excomulga y proclama una devastadora cruzada que arrasará Occitania. Mientras, ignorante del terrible destino que espera a su ciudad, Bruna de Bessières, una joven dama, canta feliz. Está enamorada de Hugo, un misterioso trovador procedente de España. Y en París, Guillermo, un estudiante de teología pendenciero y juerguista, es forzado a unirse a la cruzada con dos misiones secretas:
recuperar los documentos y asesinar a Bruna. Al paso arrollador de los ejércitos, el destino de los tres jóvenes se enlazará en una historia de amores apasionados, rivalidad y muerte, que sumerge al lector en la magia del medievo. El siguiente título que os propongo está ambientado en el Camino de Santiago. Su autora es Paloma Sánchez Garnica, finalista del Premio Planeta en 2021, y la novela se titula El alma de las piedras. Nos ubicamos en el año 824, cuando tres curiosos personajes, el ermitaño Payo, el obispo Teodomiro y su ayudante Martín de Bilibio, hallan una tumba cuyos restos aseguran pertenecen a Santiago Apóstol. Crean así en el bosque Libredón, cerca de Finisterrae o fin del mundo, el Iocus Sancti Jacobi para mayor gloria de Dios. 2 siglos después, una joven noble, Mabilia, que por una traición a su padre se ve obligada a meterse en un mundo de hombres, descubre de la mano de un cantero una marca en una piedra que conduce hasta la Inventio, un pergamino escrito por el monje Martín de Bilibio, en el que se cuenta el milagroso hallazgo. Mabilia decidirá acompañar a Arno, el cantero, en busca de la verdad. En su peregrinaje conocerá la bondad que produce esa ruta, la construcción de ciudades, monasterios, caminos y puentes, así como el lado más oscuro de los canteros y su extraña labor de arrancarle el alma a las piedras, con el fin de evitar el olvido. Y para finalizar con el periodo medieval, quiero recomendaros un libro ambientado en la época del Califato de Córdoba. Se titula Los baños del Pozo Azul y su autor es Jesús Sánchez Adalid. En él nos cuenta la historia de Subum-Walad, la favorita del califa Al-Hakem y madre del califa Hisem. Originaria de los reinos cristianos del norte, tuvo que vivir la realidad de palacio, sometida al régimen propio del harén junto a las concubinas y los eunucos. Pero se rebeló contra este destino y se convirtió en alguien determinante dentro del complejo ambiente familiar de la realeza omeya que residía por entonces en Medina Azahara. A finales del primer milenio, Almanzor se halla en lo más alto de su poder y se lanza a conquistar todo el norte y destruir definitivamente los reinos cristianos. Pero ignora que a sus espaldas se está fraguando una conspiración que intentará torcer el rumbo de la historia. Subum-Walad, la señora, decide romper definitivamente con su encierro en los alcázares y regresa a Medina Azahara, la ciudad de los califas, para liderar junto a su hermano Eneco un heterogéneo grupo formado por curiosos personajes, pero nada es lo que parece, y todo se confunde en aquella metrópoli única y luminosa a la vez que delirante. Y pasamos a la época de la Edad Moderna. Aquí hay un libro que me gustaría destacar, que es un thriller histórico ambientado en el fascinante mundo del libro en el siglo XVI. Su autora es la historiadora Olaya García y el libro se titula El taller de libros prohibidos. Con él nos situamos en el año 1572, en Alcalá de Henares. La joven librera Inés Ramírez acaba de quedar viuda y ha de ponerse al frente del negocio familiar. Pronto descubre que su esposo poseía la clave de acceso al único ejemplar de un libro prohibido, cuya desaparición había sido ordenada por el poder político y la Iglesia siglos atrás. Con la colaboración de Pierre Arbus, un oficial de imprenta francés, inicia la investigación. Tendrá que tratar con personajes de todo tipo, maestros impresores, eruditos, delincuentes, nobles de alta cuna, y todo bajo la sombra omnipresente de la Inquisición, que vela por controlar el pensamiento y la palabra, y la estricta censura de Felipe II. La segunda novela que quiero destacar de esta época recrea la fascinante historia de la primera catedrática española, ni más ni menos. La autora es María López Villarquide y el libro se titula La catedrática. Aquí nos cuenta la apasionante e ignorada historia de Luisa de Medrano, la primera mujer que fue catedrática en el siglo XVI y en la Universidad de Salamanca, el centro del saber más prestigioso del mundo hispano. Todo en la vida de Luisa fue extraordinario. Hija de aristócratas, enseguida llamó la atención de la reina Isabel la Católica, quien la reclamó a su lado para que se educara en la corte con sus hijas Juana y Catalina,
y quien, a la vista de sus dotes, favoreció que fuera la primera mujer admitida en Salamanca. En estos tiempos en los que tanto se habla de empoderamiento femenino, el ejemplo de la tenaz Luisa Medrano merece el reconocimiento que se le ha negado durante 5 siglos. Y llegamos a la época contemporánea, de la cual encontramos muchísimos libros protagonizados por mujeres. En primer lugar, os recomiendo uno que se ambienta en el siglo XIX, es del escritor José Luis Olaizola y se titula El jardín de los tilos. Con él nos trasladamos al Bilbao de finales del siglo XIX, una de las ciudades más prósperas de España. La riqueza, el desarrollo industrial y el crecimiento de la población hacen de ella un sitio muy atractivo para invertir, pero también la prostitución, el juego y las peleas son el pan nuestro de cada día. En este ambiente, una mujer excepcional comenzará a brillar con luz propia, Rafaela Ibarra. Sistemática defensora de las pobres muchachas que llegan a Bilbao buscando un futuro mejor, Rafaela no dudará en ayudarlas para que no caigan en la marginación. Junto a su esposo, José de Villayonga, presidente de los Altos Hornos y uno de los hombres más prósperos de la ciudad, invertirá muchos de los beneficios de la empresa en obras benéficas y en la creación de instituciones como la Congregación de los Santos Ángeles Custodios. Pero para ello deberá enfrentarse al sistema. Gracias a esta inspiradora novela, conoceremos una época inigualable y a una mujer maravillosa que fue beatificada por Juan Pablo II como reconocimiento a su infatigable labor. Saltamos a la época de la dictadura con la conocida novela de Dulce Chacón, La voz dormida. Un grupo de mujeres, encarceladas en la madrileña prisión de Ventas, enarbola la bandera de la dignidad y el coraje como única arma posible para enfrentarse a la humillación, la tortura y la muerte. Pocas novelas podemos calificar como imprescindibles. La voz dormida es una de ellas, porque nos ayuda a bucear en el papel que las mujeres jugaron durante unos años decisivos para la historia de España. Relegadas al ámbito doméstico, decidieron asumir el protagonismo que la tradición les negaba para luchar por un mundo más justo. Unas en la retaguardia y las más osadas en la vanguardia armada de la guerrilla, donde dejaron la evidencia de su valentía y sacrificio. De esta época hay varios libros también. Hace varios años pues, se dio a conocer la película de las 13 rosas, que también hay un libro sobre ello, y luego ya más académico, se puede decir, hay un libro que estaba coordinado por una mujer que se llama Tomasa Cuevas, que fue una presa durante la dictadura, que se titula Testimonios de Mujer. Se titula Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas. Es un libro pues, esencial para conocer todo el tema, y sí que tengo que advertir que es duro de leer, pero si hay alguien que está interesado en el tema, pues que lo conozca, pero es muy duro. Y ya pues me gustaría finalizar el programa de hoy dedicado a las mujeres con el libro de Margot Lee Setterly, Figuras ocultas, libro que en 2016 fue llevado a la gran pantalla bajo el mismo título. Antes de que John Glenn orbitara alrededor de la Tierra o Neil Armstrong caminara sobre la Luna, un grupo de mujeres matemáticas comprometidas, conocidas como computadoras humanas, utilizaban lápices, reglas de cálculo y sencillas calculadoras para realizar los números que lanzarían cohetes y astronautas al espacio. Comenzando por la Segunda Guerra Mundial y extendiéndose a lo largo de la Guerra Fría, el movimiento por los derechos civiles y la carrera espacial, Figuras ocultas cuenta la historia de Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson y Christine Darden, 4 mujeres afroamericanas que participaron en algunos de los mayores éxitos de la NASA. Sigue sus carreras durante casi 3 décadas a medida que se enfrentaban a desafíos, forjaban alianzas y utilizaban su intelecto para cambiar sus vidas y el futuro de su país.
Esta es la verdadera historia de las mujeres matemáticas afroamericanas de la NASA, cuyos cálculos ayudaron a realizar algunos de los mayores logros estadounidenses en el espacio, en el que se basa el gran éxito de Hollywood, que como dije, la película se estrenó en 2016. Y hasta aquí el programa de hoy. Esta ha sido una pequeña selección, ya que afortunadamente pues hay muchos libros protagonizados por mujeres. He querido dar una perspectiva histórica como manera de reivindicar el papel de la mujer en la historia y para dar a conocer a nuestros oyentes que hay muchas investigaciones de género que están dando visibilidad al papel de las mujeres y también pues porque como sabéis, porque alguna vez con Ana lo hemos comentado, pues bueno, yo soy historiadora y me especialicé también en la historia de género. Entonces pues quería aportar mi granito de arena con temas que conozco, con libros pues que creo que pueden ser interesantes. Lo dejamos aquí, gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.